Hola, buenos días. Gracias a David y a Pilar por invitarme a empezar este simposio sobre la pintura, ¿no? Que es un tema con el que se me asocia muy a menudo, ¿no? Antes de hablar de Barceló, lo que tengo es un esquema de una conferencia que son imágenes comparando cuadros de Barceló con cuadros que él miraba en ese momento para hacer ese cuadro, que la dimos juntos en la Sorbona, pero no había texto. Él hablamos juntos sobre eso, pero lo que he hecho es como elaborarlo por escrito un poco, ¿no? Entonces quería hablar del tema de la pintura porque la mayoría de la gente que no está dentro del mundo del arte lo considera todavía como lo normal en el arte, pero no lo es, ¿no? Ahí pasó un poco, hay que ir al siglo pasado, que cuando surgen las vanguardias en París y en otras ciudades, hay como una revolución formal muy grande, ¿no? Que empieza sobre todo con el cubismo y el futurismo y tal, y hay un crítico americano muy importante, que es Clement Greenberg, que ideó toda una narrativa del arte que llegaba hasta la pintura de la Escuela de Nueva York, que era el máximo defensor de este grupo, ¿no? Entonces, su historia era que la pintura iba avanzando formalmente. Él pensaba que el principio de la pintura moderna eran los últimos cuadros de Claude Monet, los grandes vistas de nenúfares que pintó en el jardín de su casa cerca de París, y que se ven nenúfares y reflejos en el agua, y de alguna manera era un cuadro que la figura y el fondo se fundían en una cosa, que todo era como una superficie plana. Después de esto, Greenberg veía el cubismo, que es la pintura hecha con facetas que inventaron Picasso y Braque y otros, como Juan Gris y tal, que también mezclaban el fondo y la figura, y todo era como una composición que se refería a la planitud de la pintura. Después de esto venía las constelaciones de Miró, que era otra vez un poco lo mismo. Los que han escrito sobre estos trabajos de Miró y otros, porque es una constante suya, hablan de constelaciones y campos magnéticos como figuras donde no hay perspectiva y que cuelgan y son planas. Y de aquí llegamos al expresionismo abstracto, que tiene como dos vertientes, una de los campos de color, que sería la de Rothko y Barnett Neiman y tal, y otra que es como una pintura gestual o la pintura de acción, que es más lo que es Pollock y de Kooning y estos artistas, ¿no? Entonces, después de esto, se llegó al minimalismo y se llegó a Jasper Johns, que hizo pinturas sobre cosas planas, como las banderas, y el minimalismo, que llegó a hacer pinturas que eran simplemente un índice de sus características físicas. O sea, era una pintura que era sobre la escala, el color, la pincelada, la textura, su ubicación en el espacio, y para ellos la pintura no significaba absolutamente nada, simplemente era hablar de sí misma, ¿no? Entonces, esto, que sucede a finales de los años 60, muy rápidamente es contestado por una generación de escultores que ahora se llaman postminimalistas, pero sería el arte povera italiano, otra que se llama Process Art, otros movimientos americanos, que dijeron que ya estaba bien, que lo importante en la obra de arte era el significado, y se produce una revolución muy radical otra vez, como la que hubo en los años 20, que es sobre la desintegración de la escultura, entonces, de la pintura, y llegamos al arte conceptual, en que desaparece ya el objeto en sí, ¿no? Entonces, todos los discursos después, nadie ha sabido elaborar una teoría, una narrativa convincente como la que hizo Greenberg, que explicaba la historia del arte hasta los años 70 a la perfección. Y si os fijáis, cuando vais a ver un museo como el MoMA o la Tate, la parte histórica normalmente es siempre la misma, pero a partir de los años 70 aparece cualquier cosa, ya no sabe la gente explicarlo eso de una manera como lo explicó Greenberg, ¿no? Pero en cualquier caso ha habido tres momentos después en que la pintura ha tenido una fuerza muy grande. La primera es con el neoexpresionismo, ¿no? Y la transvanguardia italiana, el neoexpresionismo alemán, que es el movimiento en el que se puede meter a Barceló, que sería más joven que ellos. Pero es un momento que hay una pintura
empieza a finales de los años 70, aunque había artistas que lo practicaban antes, sobre todo artistas alemanes, que es una pintura que vuelve otra vez, es como irónica, paródica, de formatos muy grandes, de colores feos y brillantes, hablan de nomadismo, de poliestilismo. Es una pintura que dice que el arte conceptual es aburrido, aunque los alemanes sobre todo reivindican mucho a Joseph Beuys y a Fluxus, que son un poco emblemáticos del arte conceptual también. Y eso tiene un momento muy grande en los años 80, es muy criticado por los artistas y los teóricos conceptuales, pero existe y luego desaparece un poco, ¿no? Y después viene otro interés en la pintura, que también había empezado en esta época, pero es la que hacen los pintores abstractos, ¿no? Que nadie sabía qué decir en los pintores abstractos después del minimalismo, porque se consideraba que la pintura estaba agotada y que ya no tenía ningún sentido continuar con ella, ¿no? Entonces, aparece de repente en los años 80, se recuperan, en los 90, perdón, artistas que pintaban desde los años 80, hay muchos de ellos en la exposición de aquí y hay muchos de estos artistas sobre los que yo he escrito a menudo, ¿no? Pero aquí hay, por ejemplo, Peter Halley y Jonathan Lasker o Fiona Ray o García Sevilla, o sea, hay que tiene una parte como abstracta de los años 90 y tal. Entonces vuelve a ver en este momento la abstracción esta dice que no es un fin en sí misma, sino que es un instrumento y se convierte, por ejemplo, voy a hablar de Peter Halley, creo, porque hay un cuadro aquí y es muy fácil de ver. Él pinta sobre todo celdas y conductos y son cuadros abstractos con unos colores de pintura industrial muy brillantes y antinaturales, dijéramos, que no son colores que se encuentran en la naturaleza, quiero decir. Y son cuadros políticos. Él estaba muy influenciado por Ortega y Gasset, que es una cosa curiosa también, pero hablaba de la deshumanización del arte y tal, y es una pintura teórica y política, ¿no? En este contexto así hay otro cuadro que es muy emblemático, que yo creo que explica muy bien esto, es una pintura de Ross Bleckner, que se llama Bandera Gay, dos autorretratos o algo así, y es un cuadro que es con una bandera gay, que son las franjas de colores, que parecería un cuadro de Ellsworth Kelly o algo así, pero arriba hay una estrella de David judía que casi no se ve entre las franjas, ¿no? Y era un autorretrato del pintor refiriéndose a estos dos aspectos de su personalidad. Entonces vuelve a haber este empuje con la abstracción y la pintura vuelve a desaparecer. Y yo creo que ahora estamos viviendo un tercer momento enorme de la pintura que viene de una parte inesperada y es en la pintura de los artistas negros, ¿no? Que ahora vi, por ejemplo, una exposición que creo que todavía está en el Museo de Filadelfia, que se llama The Present is Always Now, que es un título de James Baldwin, que organizó la National Portrait Gallery en Londres, se llamaba Reframing the Black Body. Entonces son cuadros muy grandes en los que todos los personajes que aparecen son personajes negros, ¿no? Esta exposición tenía como 30 artistas afroamericanos, africanos, afrobritánicos y artistas africanos de la diáspora. Y es una cosa que está dominando sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra también, y son una pintura narrativa otra vez. Antes lo peor que podía ser una pintura era ser narrativo y explicar una historia, porque tenía que ser puramente forma, ¿no? Entonces hay artistas, a mí me gusta mucho una artista nigeriana que vive en Los Ángeles, que se llama, es que tiene un nombre, Jideka Ayankuli Crosby o algo así, y ella utiliza fotos que tienen sentido político histórico y las transfiere en pinturas muy grandes, ¿no? Pero es una pintura que de alguna manera tiene también influencia del arte pop y tal. Y ahora, por ejemplo, yo estuve en Nueva York 2 semanas y a lo mejor me dio tiempo a ver muchísimas cosas y en las galerías el 70% de los artistas expuestos eran negros y el 60% eran pintores. O sea, no, es una cosa curiosa también la pintura que surge en Latinoamérica, también hay una tradición muy grande en países asiáticos también, ¿no? Que la pintura para ellos
como no existía en su tradición, existían las miniaturas y lo que sea, otras cosas, de repente es una cosa que es muy moderna allí y es novedosa, ¿no? Pero vamos, que esto que quería hacer como esta introducción no sé, por el tema un poco del seminario, ¿no? Y ahora voy a pasar a Miquel Barceló. Él es curioso como artista, obviamente es muy conocido sobre todo por la pintura, pero últimamente trabaja sobre todo en cerámicas, tiene inventariadas 3.800 cerámicas, que es como increíble, y es una especie de continuación de su pintura como algo tridimensional, ¿no? Entonces, la figura de Barceló en el mundo de la pintura, la teoría de la pintura ahora, me parece que es interesante porque él está en la tradición conceptual a veces de juegos lingüísticos y tal, pero luego también esa pintura como que se puede describir por expresionista, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Yo no voy a decir nada de su biografía porque asumo que todos lo conocéis bien aquí, ¿no? Pero esta pareja es el cuadro de Barceló, que es el cuadro se llama Desnudo subiendo las escaleras, es uno de los cuadros que presentó en la Documenta de Kassel en el año 82, justo después de su principio conceptual. Pero su principio conceptual ya tenía una cosa sobre la transformación de la materia, porque había expuesto cajas con alimentos que iban cambiando en sí. Luego tenía una serie de pinturas que creaba un marco de madera y luego vertía encima pintura y pigmentos, y eso al secarse se agrietaba y cambiaba de color, o sea, se comportaba ella sola la pintura, ¿no? Y de aquí pasó a pintar estos monstruos animales que son a veces medio moto, medio perro, medio hombre y tal. Y el cuadro que está al lado es uno de los cuadros más famosos del arte del siglo XX, es el Desnudo bajando escaleras. Este es el número 2, que es el que presentó Marcel Duchamp en el Armory del 17 o del 18, no me acuerdo muy bien cuál era, y que causó un gran escándalo, ¿no? Duchamp empezó pintando, estaba relacionado, era muy amigo de Miró, por ejemplo, pero está muy relacionado también con el cubismo y el dadaísmo, y luego dejó de pintar enseguida y es un poco como el artista responsable de este desprestigio continuado de la pintura en ciertos círculos teóricos del arte, ¿no? Pero yo veo que aquí hay una cosa que quería decir antes de continuar. Vi una película, que es una película oscurísima, que imagino que nadie ha visto, pero la vi en la Filmoteca de Dublín, que era una película que se llamaba, no me acuerdo el nombre del director, era una película rusa, que se llamaba Una habitación y media. Y era una especie de documental sobre el poeta Joseph Brodsky, que mezclaba dibujos animados con la vida. Y en un momento dado, él decía que en un momento de su carrera, cuando era todavía joven, se dio cuenta de que si quería ser un poeta importante, pues tenía que escribir en oposición o al lado de Carlos Williams, de T.S. Eliot, de Rapin, de todos los poetas importantes, ¿no? que tenía que medirse con ellos, ¿no? Y eso me hizo pensar entonces, y no se me ha olvidado, o sea que lo debía pensar muy en serio, con la obra de Barceló, ¿no? Que él siempre ha hecho muchas versiones de cuadros de otros artistas, ¿no? En este yo creo que es una cosa como más irónica, pero hay otra cosa de Barceló que no se habla mucho. Yo creo que hasta el año 88, que es cuando pinta figuras humanas, su arte es muy optimista y feliz, ¿no? Pero a partir del año 89, así, cuando desaparece la figura, se convierte en un arte mucho más melancólico y raro, ¿no? Y que una cosa que va en aumento y que hablaremos un poco después. Ese es otro cuadro del principio, que es un pintor pintando su reflejo, que obviamente se relaciona con este Narciso de Caravaggio, es un cuadro del Museo de Nápoles, y es este principio de Barceló que se compara a los grandes artistas del pasado, ¿no? Pero ves que hay como una ironía, pero
es también una cosa como celebratoria y hedonista. O sea, él no se ríe de eso, dijéramos, pero es una manera como de mostrar una especie como de inocencia y de amor a lo que está como versioneando, ¿no? Este es solo un dibujo, pero en el dibujo hay una postal de este cuadro, es un cuadro pequeñito, Naturaleza muerta, de Eduard Manet, que está en el Louvre, y Miquel hizo esta versión que parece que está en un espejo de esta obra, ¿no? Pero es una cosa muy frecuente, digo, al principio, bueno, casi todos los años 80. Este es otro cuadro del año 83, todos son cuadros muy tempranos, que se llama El juicio de Salomón, es un cuadro que está en la colección del Centro Pompidou en París, y al lado hay un cuadro de James Soutine que pintaba versiones de un cuadro de Rembrandt que se veía pues, una vaca colgada en una carnicería, ¿no? Y este cuadro de Barceló es curioso porque está como a punto de partir una liebre y todos los objetos que se ven en el cuadro o todas las cosas estaban como partidas por la mitad. Y es un poco como una alegoría de la pintura y lo que hace el pintor, que marca la realidad de la forma que quiere, ¿no? Esta es otra relación curiosa. Es un cuadro que se llama Hamlet, del año 83, y él hablaba mucho, cuando hablaba de estos cuadros, de Tintoretto y los pintores manieristas que distorsionaban las figuras y tal, pero en una conversación hace tiempo me dijo que le había influenciado mucho los cómics de superhéroes, también además que Tintoretto, para estas formas, ¿no? Y yo creo que aquí se ve claramente, vamos, esto lo busqué en 5 minutos al Capitán América y me salió esto, pero veo que funciona. Luego, este es otro cuadro ya del 84, que es un cuadro muy famoso de él, está en su colección, lo tiene aquí, y se llama Sopa Marina, ¿no? Al lado hay un cuadro de Julian Schnabel, que es un artista de su generación, que trabajaba con las mismas galerías, que este cuadro se llama El mar, y hay también un tronco, y es sobre el mar y tal, pero esto me parecía una buena relación, ¿no? Lo de la sopa es un género, porque otra cosa de Barceló que no he dicho es que él trabaja mucho con los temas tradicionales de la pintura, es decir, el retrato, el autorretrato, el paisaje, la marina, la naturaleza muerta, el pintor en el taller, la tauromaquia. Hay un montón de series que tienen una historia larga de la pintura, pero luego tiene otras que son temas inventados por él, como el tema de las sopas, que ahí aparece muchas veces, ¿no? Entonces, él lo describía, este cuadro, decía que era un cuadro de goteos de pintura de acción de Jackson Pollock, que al hacer el óvalo encima se convertía en un plato de sopa, ¿no? Una pintura abstracta, porque Miquel no le gusta la abstracción, es un poco como Miró, que aunque a veces tienen cosas que parecen abstractas, ellos niegan que sean abstractos, ¿no? Pero esto a mí me recordaba también, es un libro que yo me acuerdo que lo leímos al mismo tiempo, que era la pintura pintada de Tom Wolfe, que salió en Anagrama a finales de los 70, y un libro que leíamos todos entonces, ¿no? Y él hablaba, hay otro crítico posterior a Greenberg, americano, que se llama Harold Rosenberg, que era un poco como la competencia, pero también era un crítico formalista, que cuando Greenberg dijo que la pintura de Pollock era plana, que no tenía profundidad alguna, Rosenberg dijo que eso era mentira porque no se podía andar en un Pollock, pero se podía ir en una nave espacial, ¿no? Y un poco, era como decir que era otro tipo de mundo lo que se mostraba, y creo que es la misma ironía al convertirlo en una sopa, ¿no? Eso es un autorretrato de Courbet y un autorretrato pequeño de Barceló que se llama Virgilio, que es Barceló como Virgilio, el poeta latino, que está en la Fundación de Yvon Lambert en Aviñón. Entonces, esto, Courbet es un artista que yo sé que Barceló adora, que le encanta, y cuando hubo la gran exposición de Courbet en el Gran Palais, empezaba con una sección entera de autorretratos, ¿no? Y se llamaba La invención de Courbet. Entonces yo pienso que todos estos cuadros de hasta el año 88, en lo que Barceló se pinta como Virgilio o como Giorgione, con bibliotecas y visitando museos, es como la invención de Barceló, ¿no? Y es un momento
que es equivalente un poco a esto de Courbet. Es una conexión que no es formal, es una conexión más conceptual, ¿no? Este es otro cuadro que se llama Giorgione en Felanitx, que es otra vez él adoptando como una personalidad del mundo del arte, ¿no? Pero luego, por ejemplo, la corona esta de laureles, aquí no se aprecia bien, pero es un collage con unas hojas de plástico, ¿no? Que no está pintado, son objetos. Este es otro cuadro de esta época de la invención de Barceló, es un cuadro de los más famosos también de Barceló, es de la colección de la Caixa, se llama L'Amor Fou, que aparece él con una erección en la biblioteca cuando el mar de la pintura está como invadiendo el estudio, ¿no? Es una especie de matrimonio entre la vida real y la pintura. Este es un fragmento de un cuadro de un pintor danés del siglo XVIII que se llama Eckenberg, sobre el sueño, y es un tema, también aparece en Fragonard, pero no encontré la imagen, y que es frecuente también en Barceló que se pinta borracho encima de la mesa, a veces con una botella cayendo, pero está en el momento que cayéndose, no está ni caída ni no caída, y fumando y bebiendo y leyendo, ¿no? Que es toda esta de la creación también de un personaje. Este es un cuadro que es un interior del Louvre y es otro que están inspirados un poco en este cuadro de los restos de San Marcos de Tintoretto, que está en Venecia, y es un momento que también, aparte de pintarse él, pues pinta cosas que él que piensa como de su vida en aquel momento, ¿no? Él en los años 80 es cuando empieza a viajar y es un frecuentador de museos desde entonces, ¿no? Es otro inspirado también, se llama Le Début de Film, son cuadros de principios de los 80, ¿no? Y este es un cuadro ya de después, cuando ya ha desaparecido la figura de sus cuadros, que se llama The Crack Up, que es un libro muy bueno de Francis Scott Fitzgerald, que no es un libro de narrativa, sino es un libro como de aforismos de una persona que tiene una crisis emocional muy fuerte, ¿no? Pero también The Crack Up quiere decir el agrietarse de algo, ¿no? Entonces, esto lo pintó en Nueva York, en el año 87 pasó como 8 meses allí, y es curioso que en el momento que está en Nueva York la pintura se convierte en más metalingüística de lo normal, ¿no? Entonces, hablando de estas pinturas, Miguel decía que cuando se hablaba de pinturas se decía que las pinturas no podían tener ni grietas, ni agujeros, ni sombras. O sea, esta idea de la pintura plana que dominaba las escuelas de arte. Entonces, él empezó a hacer estas obras dibujando grietas y tal, y lo relacionaba mucho con Fontana, que es un artista que le admira mucho y también tiene obras en su colección, ¿no? Este es otro cuadro de este momento, se llama Eight Poles, que es una referencia a un cuadro muy famoso de Pollock que está en Canberra, que se llama Eight Poles también, ¿no? que es este. Pero ves, en el cuadro de Pollock, que es un cuadro abstracto, y el cuadro de Barceló son unos palos que se entran en agujeros, ¿no? Este es otro cuadro de estos blancos. Estos cuadros blancos los hacía es una serie que le duró como 3 años en este momento, luego ha hecho otros cuadros blancos después, atando brochas muy gordas, ¿sabes? Para hacer como pinceladas de a lo mejor 1 metro de alto, y encima del lienzo tiraba arroz, garbanzos, nueces, diferentes cosas pequeñas que cuando pintaba encima creaban relieves que creaban sombras a la vez, y luego a lo mejor pintaba sombras más largas o convertía esas sombras en objetos o en animales y tal. Y aquí está relacionado con otro de sus pintores favoritos, que es un pintor, Yves Tanguy, es uno de los surrealistas franceses, que hace estos paisajes, siempre son como blancos y lechosos, en los que aparecen objetos que son inidentificables en este paisaje, ¿no? Entonces, Barceló dice que son una especie de
de análisis geológico de la pintura, como que está buscando objetos que salen de la materia misma. Es una idea de la transformación de la materia, que es otra de las constantes de la obra suya, ¿no? Este se llama horizonte, en francés se llama horizonte de acontecimientos. A ver. Bueno, después de los cuadros blancos, hizo, es el año 91 todavía, una serie como de 30 tauromaquias, que es un tema, aquí hay un grabado de Goya, pero es común en muchos artistas, Manet también, pero Picasso, incluso Miró y tal, ¿no? Entonces, aquí hay otro toro que se llama Gran Animal Europeo, que está comparado con un cuadro de Archimboldo porque construye una imagen a partir de objetos, ¿no? Y de otras cosas. Y este es otro cuadro de esta época comparado con un Sánchez Cotán, se llama El baile de los colgados. Y este es otro de los cuadros más famosos de Barcelona, la colección del Reina Sofía, que se llama El taller de esculturas, con un cuadro muy famoso, que es enorme, no sé, tiene como 8 metros así, de Courbet, que es un cuadro muy interesante porque en el centro está Courbet pintando con un gato y una mujer, y lo que pasa alrededor del estudio no es lo que pasa actualmente, son episodios de la realidad en aquel momento, de la realidad política y social en París, son personajes conocidos, entonces es como la idea de que el artista está dentro de un contexto y dentro de un mundo, ¿no? El cuadro de Barceló, curiosamente, es mucho más ensimismado, ¿no? Es el momento que empieza a hacer esculturas, y lo que se ve son los moldes de yeso que utiliza para ello, y es como una especie de paisaje fantasmagórico, ¿no? Y son cuadros también que tienen unos relieves muy grandes. Esta serie, él los colocaba el lienzo encima de su estudio, entran unas rocas en el estudio que tiene en la colonia de Sant Pere, y ponía los cuadros encima y luego esto con almidón, y luego les ponía unas rejillas, como una rejilla de gallinero dentro, y quedaban muy duros, ¿no? Y luego los pintaba, y las formas y los bultos del lienzo es lo que generaba las imágenes que pintaba, ¿no? A ver. Este es otro cuadro de esta serie, se llama La anguila, es esta mujer tumbada desnuda, y hay como un acuario con una anguila, ¿no? Y luego está al lado es una pintura de Balthus, que es un artista muy literario que también le gusta mucho a Miquel, ¿no? Y es otra vista del estudio comparado con un cuadro de Matisse, y es un estudio ya del momento este que empieza a hacer las cerámicas y esculturas, ¿no? Aquí luego hizo otra serie que se llama In Extremis, que es una especie de danzas macabras. Es un momento que el estudio era rarísimo porque tenía un montón de animales muertos en la nevera y congelados y con formol y tal, y luego los ponía encima del lienzo, y era esta idea de la estructura constelada de Miró, de la que hablábamos, con estos animales y objetos que pintaba del natural encima de la pintura, ¿no? Pues el pintar en suelo está relacionado con el cuadro de Rembrandt, que remite al de Soutin, que hemos visto antes, y un bodegón de Chardin, que es el gran pintor de naturalezas muertas francés del siglo XVII, ¿no? Es un cuadro que se llama algo que Miquel me dijo que significaba cloches en francés, no me sale la palabra en español, con un cuadro de Fontana, ¿no? Que él es otra vez el tema de los agujeros, o la Fontana utilizaba a veces cristales y piedras que ponía en la pintura, lo mismo que hace en Barcelona. Es una relación con una escultura de Miró, que es otro de sus artistas predilectos, y este es una serie de cuadros que hizo sobre floquet de neu o copito de nieve
el gorila albino que estaba en Barcelona, que Miquel lo compara al nacimiento de Venus de Botticelli, ¿no? Que es un poco este sentido del humor suyo, y hay un cuadro de otro simio de Francis Bacon, ¿no? Esto es con una escultura de Giacometti y una cabeza de gorila de Barceló. Es un fondo submarino con un cuadro de Anglada Camarasa. El fondo submarino de Barceló es como un cuadro abstracto con muchos relieves y parece un poco que es una pradera de Posidonia, pero con alquitrán, ¿no? Tiene una serie de connotaciones ecologistas. Esto es una comparación de una marina de Barceló con una marina de Courbet, que es otro. Esto también. Esto es una escultura es la cerilla del Salado comparado con una escultura de Claes Oldenburg. Y esto es una calavera de Sorolla con una calavera de Barcelona, que es otro tema suyo. Y este es un cuadro comparado con Filippo de Pisis. Filippo de Pisis es un pintor menos conocido, ¿no? Es un pintor italiano, pero es muy influyente en la obra de Barceló en el sentido de que crea naturalezas muertas que son paisajes, ¿no? Que la naturaleza muerta normalmente son cuadros muy pequeñitos en la historia del arte, ¿no? Entonces Barceló los hace en cuadros de dimensiones gigantescas, ¿no? Y entonces los convierte en paisajes. Entonces es una cosa curiosa porque en la pintura clásica se considera que las naturalezas muertas son una cosa íntima y las pinturas muy grandes de formato son cuadros de temas históricos, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, que de Pisis tiene muchos cuadros de conchas y caracolas en la playa, y es un tema también que Barceló continúa. La naturaleza muerta es uno de sus temas más comunes, ¿no? Este es otro simio, se llama la soledad organizativa, que hizo para la Bienal de Venecia. Y había 2 salas que había cuadros de gorilas muy grandes, ¿no? Entonces, era un poco un comentario a la idea de un artista que está invitado a la Bienal de Venecia, que están dentro de unos pabellones, que es un jardín, como si estuvieran enjaulados en un zoo, ¿no? Entonces era un poco esta idea. Pero vamos, es un tema que es muy común en Bacon, que ha pintado todo tipo de simios, ¿no? Esto es el cuadro de arriba, es lo de Barceló, de abajo es una cosa de Pierre Soulages. Es una serie de pinturas que también hizo de cerámicas, que ponía en el horno de la cerámica para que se quedaran negros con la ceniza. Es una cosa que Barceló había visto en cerámicas de Guinea Ecuatorial en el Museo de Cerámica de Barcelona cuando era joven, una cosa que le había perseguido, y sigue trabajando mucho, a veces hace estas series de cosas negras, ¿no? Y esto es una escultura que solo tengo este lado, por detrás hay la cara de un simio, ¿no? Se llama Yo y no yo, escultura. Y la cerámica está al lado, es una cerámica de Picasso, ¿no? Que es de los años 60. Son artistas, Fontana, Miró y Picasso, que Barceló colecciona sus cerámicas, ¿no? Este es un cuadro de estos cuadros blancos que hizo Barceló después, que tiene el nombre de una plaza de toros, no recuerdo bien, al lado de una diana de Jasper Johns. Estos cuadros los hizo en un momento otra vez que tuvo mucha presencia en América, ¿no? Y el cuadro más horizontal, es un cuadro que se llama Siete olas, y lo de al lado es un cuadro de Robert Ryman. Robert Ryman es un pintor que hace solo pinturas blancas, es uno de los pintores minimalistas más conocidos, y es otro pintor que le interesa mucho a Barceló, y yo veo que la relación es directa. Lo que pasa es que en lo de Ryman es un cuadro puramente abstracto sobre sí mismo, nuestra idea de que no significa nada, y Barceló enseguida lo transforma en algo figurativo, ¿no? Y esto es otro de los intereses últimos de Barceló, que es, estoy mirando el tiempo, ¿no? Pero bien, que son cuadros relacionados con las pinturas rupestres, ¿no? Abajo son
un cuadro de Chauvet, una cueva que se descubrió no hace mucho, que es célebre un poco por una película que hizo en 3 dimensiones Werner Herzog, el cineasta alemán, es el cineasta que hizo Aguirre y Nosferatu y tal, que luego ha tenido como una segunda carrera como documentalista, ¿no? Pero vamos, que Miquel es parte del comité científico de esta cueva y también tiene vinculación con Lascaux y con Altamira, y es un tema que le interesa mucho. Y de hecho estamos preparando una exposición en junio para el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, que será solo de cuadros parietales, que llama él, de pinturas de bisontes y otros animales, ¿no? Y este es un cuadro de Van Gogh, el de abajo, y el de arriba es un cuadro de Miquel de ahora. Yo creo que Miquel ha habido, creo que no tengo más imágenes que esto, ¿no? Ha habido una transformación en los últimos años desde que hizo las ilustraciones de Kafka, de Goethe y de ¿qué es lo que hizo? La Divina Comedia, ¿no? Entonces, aparecen en estas acuarelas el tema de lo fantástico, que era un tema que antes nos parecía que era todo muy conectado con la vida diaria, incluso con el mundo rural, que es otra rareza de Barceló, porque el arte contemporáneo lo entendemos como una cosa urbana normalmente, ¿no? Pero yo creo que esto que decía antes de que tiene como un punto melancólico, es un poco, en un momento dado, pues pinta desiertos, frutas que están como en descomposición, que se refería a lo del principio que hacía, y, por ejemplo, tiene paisajes con peces verticales que están en la tierra, y luego tiene todos estos naufragios que se refieren un poco a las tragedias de los inmigrantes que se ahogan antes de llegar a Europa. O sea, hay muchas referencias. Hizo también una serie de almendros que tenía que ver con este virus que los está matando, o un virus, no sé cómo se llama, o una enfermedad que los está matando, ¿no? Entonces, es curioso lo que está haciendo, ¿no? Y en los últimos años también, y yo tengo imágenes ahora, ha cambiado mucho con el color, ha cambiado con el uso de pigmentos que utiliza, y ahora está haciendo lo último unos cuadros de peces tropicales como inventados muy grandes, de colores muy intensos como turquesa, o violeta o amarillo y tal. Y son cuadros que se separan un poco de la realidad, ¿no? Hay uno de ellos, se inauguró ayer una exposición en Madrid que había uno de estos cuadros de peces nuevos, ¿no? Pues muchas gracias y espero que disfruten del día en Svalbard.